Vamos a hacer un repaso mediante este video de algunos cálculos que se pueden hacer con InfoStat. Vamos a empezar con los cálculos de correlación y específicamente con correlación de Pearson. Correlación de Pearson, recordemos que es un cálculo inferencial para variables paramétricas y que tienen que ser escalares. Bien, para hacer el cálculo de correlación de Pearson en el InfoStat nos vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a análisis de correlación, coeficientes de correlación, vamos a cargar variables escalares, en este caso yo tengo emociones positivas, emociones negativas, pensamiento crítico, metacognición y edad. Le vamos a dar a aceptar para cargar las variables, las selecciono de esta caja y las paso para el otro lado con esta flecha. En este caso yo voy a traer esta variable de vuelta porque está repetida. Bien, una vez que tenemos las variables cargadas, ponemos aceptar, acá nos ofrece Pearson, Spearman, concordancia, vamos a dejar tildado Pearson, que es el análisis que me interesa en este momento. Bien, le damos a aceptar, nos vamos a encontrar con esta tabla, vamos a ver que hay números que no está el número, sino una expresión matemática que lo representa, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos esta expresión matemática, acá es esta, ¿sí? Que no nos sirve por el momento, que se ve así que lo que vamos a hacer es pasarla a un Excel, ¿sí? La pasamos a un Excel, ahora sí, todas son números. Para poder trabajar sobre esto, lo mejor diría es pasarlo en Word. Para pasarlo en Word puedo copiarla y pegarla, pero en muchos Windows eso no funciona porque por ahí el programa no corre también con Windows. Así que lo que vamos a hacer es guardar esta tabla en una carpeta y abrir la carpeta en donde lo guardé. Yo en este caso lo guardé en descargas, perdón. Lo tenemos que guardar. Como Excel, ¿sí? Entonces le ponemos guardar, ¿sí? Acá archivo InfoStat, no, lo que necesitamos es que sea un Excel. Ahora sí, la buscamos en la carpeta. Bien, lo copiamos y lo pegamos en nuestro archivo Word. Una vez que la tenemos en el Word, necesitamos darle el formato. Si ustedes están trabajando con normativa APA, sepan que normativa APA tiene un formato específico para las tablas, que es que tiene que tener el borde superior, el borde inferior, y podemos agregar algunos bordes horizontales, pero no mucho más que eso. Así debería quedar una tabla en formato APA. Bien. ¿Qué tenemos acá? Primero que nada vamos a observar, ¿sí? Que tenemos una serie de unos y esta serie de unos está trazada perpendicularmente, ¿sí? Vamos a seleccionarlos, los vamos a colorear para que los podamos ver bien. Tenemos este uno, este uno, este uno. Bien, estos unos me indican la correlación entre emociones positivas y emociones positivas, entre emociones negativas y emociones negativas, entre pensamiento crítico y pensamiento crítico, metacognición y edad y edad. Es una correlación perfecta porque se trata exactamente de la misma variable y estos unos nos dividen la tabla en dos, nos dividen la tabla a la mitad. En otros programas la tabla está despejada, es decir, arriba y abajo en el triángulo superior y en el triángulo inferior tenemos los mismos datos. En InfoStat no, en InfoStat lo que vamos a tener en el triángulo superior es la puntuación P o la significación y en el triángulo inferior lo que vamos a tener es el coeficiente de correlación. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es cuáles de estos valores que tenemos arriba, ¿sí? En la parte superior, en el triángulo superior, son menores a 0,05, porque recordemos que el valor P, ¿sí? Nos dice si las correlaciones son estadísticamente significativas y para que sean estadísticamente significativas
tienen que ser inferiores, el valor P, a 0,05. Bien, encontramos el primero que es significativo es este, ¿sí? 0,004. Y después acá tenemos, por ejemplo, 0,06 casi pero no, 0,2 no, 0,02 sí. Y fíjense que acá me ha quedado esta expresión matemática, ¿sí? Que no me sirve para interpretarlo, entonces yo voy a volver al Excel, voy a seleccionar, ¿sí? Y acá me sale el número original. Bien, entonces lo copio y lo reemplazo acá. Es un número muy largo, le puedo sacar algunas decimales, total no me interesa con tanta precisión, ya con solo saber que tenemos bastantes ceros atrás de la coma, ¿sí? Es suficiente. Entonces tenemos que estas tres han resultado significativas las correlaciones. Perfecto. ¿Cuáles son? Tenemos una correlación entre emociones positivas y pensamiento crítico. Recordemos que lo que vemos es la intersección, ¿sí? Este número me indica la intersección entre dos variables, que es pensamiento crítico y emociones positivas, metacognición y emociones positivas, y edad y emociones positivas. Entonces ya puedo decir que hay una correlación entre emociones positivas y pensamiento crítico, metacognición y edad, y que esta correlación es estadísticamente significativa. Perfecto. Ahora, para saber cómo la característica o la naturaleza de esta correlación, lo que tengo que buscar es esta intersección, pero en el triángulo de abajo. Entonces, me voy a emociones positivas, aquí, ¿sí? Y busco la unión con pensamiento crítico. Bien, y veo que es de 0,15. Y es un número positivo. Entonces, para saber qué tan fuerte es esta correlación, lo que voy a hacer es irme a el libro de Sampieri, que me indica, ¿sí? Dependiendo de qué coeficiente de correlación tengo, qué tan intensa es una correlación, ¿sí? Entonces yo tengo 15, que es un número positivo, entonces voy a decir que es una correlación positiva muy débil, ¿bien? Después tengo la correlación entre metacognición y emociones positivas. Busco emociones positivas, busco metacognición y es 0,23. También está en el mismo rango, ¿sí? Correlación positiva muy débil. Y finalmente, la última correlación que tenía era entre edad y emociones positivas, que es de 0,12. También es una correlación positiva muy débil. ¿Por qué son todas positivas? Porque ninguna tiene símbolo negativo. ¿Cuál tendría símbolo negativo? Esta, por ejemplo, que es entre edad y emociones negativas. Pero no es significativa esa correlación, porque si busco acá edad y emociones negativas, sí, me da 0,06, es decir, es un número mayor a 0,05, por lo tanto el valor P, ¿sí?, me indica que esa correlación no es estadísticamente significativa, ¿sí? Yo tengo que ver por un lado el valor P, ¿sí?, que me dice si la correlación es estadísticamente significativa o no, y una vez que he visto eso, me fijo aquí en el triángulo inferior la naturaleza, ¿sí?, de esa correlación. Bien, entonces vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, emociones positivas y edad, y voy a redactar. Existe una correlación positiva y muy débil entre emociones positivas y edad. ¿Sí? Ahí podemos poner entre paréntesis el coeficiente de correlación, que es de 0,12, 10. Ahí nosotros elegimos cuántos decimales poner. Siendo esta correlación estadísticamente significativa. Que sea estadísticamente significativa
quiere decir que yo voy a poder generalizar este resultado, ¿sí?, con un nivel de certeza superior al 95%, ¿sí? Por eso es 0,05, me indica que hay un 95% de probabilidades de que se rechace la hipótesis nula, es decir, la no existencia de correlación entre variables, y entonces este resultado pueda ser generalizado con confianza. Bien, y ahí pongo el valor P, que era 0,022, ¿sí? Generalmente se ponen los primeros 3 decimales, los primeros 3 números después de la coma, ¿sí? Y no se pone el 0 del principio, se pone directamente la coma. De esta manera quedaría redactado, ¿sí?, la correlación encontrada entre emociones positivas y edad. Para hacer una correlación de Spearman, es decir, con variables no paramétricas u ordinales, vamos a hacer exactamente lo mismo: estadísticas, análisis de correlación, coeficientes de correlación. En este caso vamos a agregar una variable ordinal, ¿sí? Recuerden que Spearman no solamente se usa con variables escalares, sino también con variables ordinales. Acá te sentís satisfecho con la modalidad, es una variable escalar, ordinal. Vamos a sacar Pearson y vamos a seleccionar Spearman, aceptar. Vamos a ver que la tabla es exactamente igual, ¿sí? Si yo pido que me la haga en Excel y la guardo en Excel, voy a poder después trabajarla en Word. Acá, por ejemplo, encontramos que la nueva variable, te sentís satisfecho con la modalidad de cursado, tiene una correlación que es estadísticamente significativa con las emociones positivas y con ninguna otra variable. Si se fijan, esto es 13, 15, 0,07. Este está cerca de tener una correlación significativa, pero no. Y 21. Bien, nos fijamos entonces emociones positivas y satisfacción con el cursado. Y el coeficiente de correlación es de 0,19, lo que me indica que la correlación, como las anteriores, es positiva y muy débil. Bien, entonces de esa manera se hacen los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. Son muy parecidos ambos, la única diferencia es que el de Pearson se hace solo con variables paramétricas, Spearman se hace con variables paramétricas no paramétricas, ¿sí? Pearson solamente trabaja con variables escalares, Spearman trabaja también con variables ordinales. Bien, ahora vamos a ver pruébate. Para ello vamos a ir a estadísticos, vamos a ir a inferencias basadas en dos muestras y aquí tenemos pruébate. Arriba lo que vamos a hacer es cargar variables escalares y paramétricas. Y abajo vamos a ingresar una variable que me permita dividir la muestra en grupos. En este caso yo voy a cargar la variable género. Acá me dice que grupos activos tiene 3, 1, 2 y 3, que en este caso es 1 femenino, 2 masculino, 3 no binario, ¿sí? El programa te da la opción de comparar todos contra todos, 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 1, o seleccionado versus restante. En este caso, si yo selecciono el 1, me lo va a comparar con el 2 y me lo va a comparar con el 3. Este programa tiene esta ventaja, en otros te obliga a elegir solamente dos grupos y vas comparando de a dos. Acá te genera automáticamente una comparación entre todos los grupos. Es muy útil y muy fácil. Bien, acá podemos utilizar una presentación horizontal o vertical. Vamos a dejarla en vertical y nos va dando las diferentes comparaciones. Bien, entonces acá nos larga grupo 1, ¿sí? Va a estar conformado por 1, que son las mujeres, grupo femenino en este caso. Y el grupo 2 va a estar conformado por 2 y 3, masculinos y no binarios, ¿sí? Si yo seleccionara cuando hago cuando pido el estadístico todos contra todos, ¿sí? Me va a ir seleccionando, me va a ir comparando de a dos grupos. A ver dónde empieza. Acá.
Entonces, grupo 1 va a estar conformado por 1, que son las mujeres, grupo 2 por 2, que son los varones, ¿sí? Después, acá, grupo 1 va a comparar 1, que son las mujeres, con grupo 2, que son no binarios, ¿sí? De esta manera es, digamos, la forma más pura. Uno puede elegir cómo comparar, cómo quiere comparar, si quiere comparar cada grupo contra cada grupo o uno versus los restantes. En este caso vamos a utilizar esta modalidad, ¿sí? Bien, ¿qué me tengo que fijar? Hay una cosa muy importante acá. ¿Qué nos da? Nos da la media, ¿sí? Del grupo 1 y del grupo 2. Vemos acá que hay una diferencia. El grupo 1, las mujeres, en esto, que es emociones positivas, tienen una media de 23,32 y los varones de 23,86. Vemos a simple vista que los varones tienen un puntaje superior a las mujeres. Pero después nos vamos acá a p-valor y vemos que el p-valor es de 0,4. Es decir, es superior a 0,05, que es el valor que habíamos visto recién. Esto me dice que si bien hay una diferencia, esta diferencia no es estadísticamente significativa y no se puede generalizar, ¿sí? Entonces, esta diferencia no es lo suficientemente grande, ¿sí?, para poder decir que varones y mujeres tienen un nivel de emociones positivas diferente. Bien, entonces vamos a ir bajando y vamos a ir viendo. Acá, entre mujeres y no binarios, tampoco hay una diferencia significativa. Entre varones y no binarios, tampoco. No binarias, tampoco hay una diferencia significativa, ¿sí? Pero miren acá, emociones negativas, ¿sí? Grupo 1, mujeres. Grupo 2, varones, ¿sí? Mujeres tienen 25,1, varones 22,75 de media y el p-valor es de 0,001, ¿sí? Acá hay una diferencia significativa. Podemos decir que las mujeres tienen una media mayor de emociones negativas que los varones y que esta diferencia es estadísticamente significativa. Y lo vamos a redactar exactamente así. Vamos a copiar los datos, lo vamos a pegar en un Word. Y vamos a decir, se encontró que las mujeres tienen una puntuación promedio mayor en emociones negativas. Y ahí podemos poner la media de las mujeres, que era, podemos poner media igual a 25,10, que los varones, y ahí podemos poner media 22,75, y podemos agregar, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y ponemos p-valor igual a 0,001. O le podemos agregar el 3. Ahí está. Y de esta manera entonces dejamos redactado la diferencia entre mujeres y varones, ¿sí?, con respecto a las emociones negativas. Veamos ahora qué pasa si yo quisiera utilizar la prueba Udemann-Whitney, ¿sí? La prueba Udemann-Whitney también compara grupos, pero en este caso es una prueba no paramétrica, es decir, es para variables no paramétricas y también podemos incluir variables ordinales. Entonces vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a inferencia basadas en dos muestras, Wilcoxon o Mann-Whitney U. Bien, acá, como hicimos recién, podemos agregar la variable de satisfacción con la carrera, ¿sí? Vamos a dejar género como variable de agrupación y vamos a darle a aceptar. Nos ofrece qué es lo que queremos ver, ¿sí? Y nos dice, no hay dos poblaciones para comparar. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos 3, ¿sí? Recién en prueba T no había problema, pero en prueba U necesito que hayan solamente 2 grupos. Entonces voy a volver a agrupar mis variables para que me quede solamente
dos géneros, es decir, femenino y masculino. Voy a eliminar los casos de no binario. Para eso lo que puedo hacer es ir a datos y voy a desactivar casos, ¿sí? Para eso lo que tengo que hacer es seleccionar los casos de personas no binarias. Una vez que he anulado los casos de personas no binarias, es decir, del tercer grupo dentro de mi variable género, voy a poner aceptar, ¿sí? Y esta vez sí me lo permite realizar a la prueba. Bueno, si bien la tabla es diferente, se lee de la misma manera. Tenemos grupo 1 es 1, que era mujeres, grupo 2 es 2, que era varones, ¿sí? Nos da la media de ambos para cada una de las variables y al final nos dice si la diferencia es o no es estadísticamente significativa, ¿sí? Y vemos que para emociones negativas también nos da significativo, como nos había dado la vez anterior. Algo que se me pasó esta vez es sumar la satisfacción con la modalidad, que era la variable ordinal, ¿sí? Que podemos utilizar en prueba U y no podemos utilizar en prueba T, y vemos que igualmente acá la diferencia no es significativa, hombres y mujeres no tienen diferencias en las estrategias metacognitivas que utilizan. Bien, esa entonces sería prueba T y prueba U para comparar dos grupos. Ahora vamos a ver análisis de regresión. El análisis de regresión me sirve para ver en qué nivel una variable está determinada por otras variables. Es decir, acá vamos a tener una variable dependiente y variables o variable independiente. Para hacer una regresión, lo que vamos a hacer es entrar en estadísticos, regresión lineal, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es poner una variable dependiente, es decir, la variable estudiada. En este caso vamos a poner emociones negativas. ¿Y cuáles son las variables que yo creo que están influyendo en emociones negativas? En este caso, la verdad que no tengo mucho para aportar. Son muy restringidas las variables y no era un estudio causal, así que vamos a seleccionar algunas variables, pero lo más probable es que no me expliquen la variable emociones negativas, pero para hacer el ejercicio las vamos a seleccionar. Aceptar. Bien, aquí nos da un gráfico, pero lo que nos interesa realmente son estas tablas, ¿sí? Acá la primera me dice el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado me dice en qué medida, ¿sí?, las variables que yo elegí, es decir, ansiedad, metacognición y pensamiento crítico, pueden predecir la variable en cuestión, que era emociones negativas, ¿sí? Acá la tenemos, emociones negativas. En este caso me dice que un 9%, ¿sí? Acá el R cuadrado ajustado varía entre el 0 y el 1. 1 sería el 100% de la variable explicada, 0, 0% de la variable explicada, y en este caso tenemos un 9% de la variable explicada, que si vamos acá, me dice qué tan significativa es la relación entre cada una de las variables y emociones negativas, y en este caso la única significativa es ansiedad, ¿sí? El resto, metacognición y pensamiento crítico, no muestran una relación significativa, ¿sí? Entonces lo más probable es que en este modelo que yo creé, si excluyo a las otras dos, es decir, voy a regresión lineal y saco metacognición y pensamiento crítico, ¿sí?, y dejo solo ansiedad, tengo un modelo, sí, mejor. Ya vemos, el gráfico anterior no marcaba una tendencia clara, en este ya hay una tendencia clara marcada, ¿sí? Y vemos que no ha cambiado nada al excluir las dos variables, ¿sí? Me sigue explicando el mismo porcentaje de la primera variable de emociones negativas, entonces evidentemente las otras dos eran variables espurias que no aportaban nada al modelo de predicción. Fíjense qué pasa si yo
vamos a hacer una trampa, ¿sí? Emociones negativas, ustedes saben que es una suma de otras variables que son justamente las emociones negativas, ¿sí? Ansiedad, aburrimiento, tristeza, irritabilidad, indignación, preocupación y miedo. Bien, obviamente que emociones negativas está determinada por estas otras emociones porque básicamente esta es una puntuación resumen de estas de las demás. Pero quiero que vean cómo se vería, ¿sí? Vieron, acá ya hay un gráfico con una clara tendencia. Y si nos vamos a cuánto me explica la R, estas variables, las emociones negativas, vemos que la R ajustada es de 1, es decir, que me explican un 100% de la variable, claro, porque es una suma, pero bueno, así se vería entonces una variable, digamos, una regresión lineal que explica el 100% de una variable. Y vemos que acá en el p-valor, todas, ¿sí?, las variables van a mostrar una relación estadísticamente significativa con la variable original, que era emociones negativas. Para explicar esta variable o estos resultados, podemos decir que se generó un modelo en el que se propuso a la variable emociones negativas como dependiente y las variables ansiedad, tristeza, irritabilidad, indignación, bueno, todas las demás, como variables independientes o predictoras. Como variables independientes. Se encontró que este modelo obtuvo una R cuadrada ajustada, ¿sí? Tenemos que poner entonces una R cuadrada ajustada de 1,00, lo que indica que este modelo es capaz de predecir el 100% de la variable emociones negativas. Bien, esa sería la manera de explicar una R cuadrada. Una de las maneras. Hay maneras más complejas, más difíciles, más específicas, pero esta sería un modelo básico. Ahora vamos a ver ANOVA. ANOVA es una técnica para comparar 3 o más grupos y que solamente puede usarse para variables paramétricas y escalares. Para utilizar ANOVA, que es análisis de varianza, vamos a ir justamente a análisis de varianza. Vamos a pasar las variables que queremos comparar. En este caso vamos a pasar emociones negativas, positivas, pensamiento crítico, metacognición y también vamos a pasar ansiedad. Bien, y como variable de clasificación vamos a pasar modalidad de cursado, ¿sí? Que en este caso teníamos, son 2 nada más, pero bueno, lo vamos a utilizar, que era modalidad de cursado sincrónico o asincrónico. Vamos a darle a aceptar, nos va a aparecer otro cuadro en donde vamos a seleccionar en comparaciones Bonferroni. ¿Aceptar? Bien. Y aquí vamos a encontrar para cada uno de las variables comparadas una serie de tablas. Tenemos primero emociones positivas, ¿sí? Que nos va a decir si hay diferencias significativas entre los grupos en el p-valor. En este caso 0,83 no es mayor a 0,05, no nos interesa, menor a 0,05, no nos interesa, no nos interesa,
no nos interesa, ¿sí? Porque me indica que no hay diferencia entre los grupos. Y en este sí, 0,03 es menor a 0,05. Bien, entonces acá me va a dar las... ya sabemos que hay una diferencia gracias a este cuadro, el cuadro de análisis de varianza. El Bonferroni, ¿sí? Nos va a decir entre qué grupos hay diferencia. Grupo 1, modalidad de cursado sincrónico. Grupo 2, modalidad de cursado asincrónico. Acá me dice que grupo 1 tiene una media de 13,5 y grupo 2 una media de 13,99, ¿sí? Y me muestra esta diferencia con letras. Me va a decir que los grupos que tienen una letra en común, ¿sí? Tienen una media muy parecida y los grupos que tienen una letra diferente tienen una media diferente, ¿sí? Entonces acá me dice que el grupo 1 tiene la letra A y el grupo 2 tiene la letra B, eso me indica que hay una diferencia entre ambos. Fíjense que en donde no había diferencias estadísticamente significativas, la letra era igual a A. Sí, esto es significativo sobre todo cuando tenemos 3 o más grupos, porque nos dice grupo A, grupo 1 es A, grupo 2 es B, grupo 3 es C, ya sé que hay diferencia entre los 3 grupos. O puede ser que grupo 1 sea A, grupo 2 A, ya sé que entre esos dos no hay grupos, y grupo 3 es C, B, y ahí ya sé que grupo 1 y grupo 2 se diferencian del grupo 3, aunque no haya diferencia entre ellos. Entonces, me voy a dar cuenta qué grupos son diferentes por las letras. De esta manera, ANOVA en el InfoStat nos muestra cuáles son los grupos diferentes. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro esta diferencia entre grupos. Ahora, en vez de utilizar la variable modalidad de cursado, que tenía solo 2 grupos, voy a utilizar la variable de satisfacción con la modalidad de cursado, que tiene 3 grupos. Nada satisfecho, poco satisfecho, muy satisfecho. Vamos a darle a aceptar. Vamos a pedir Bonferroni. Y vamos a ver. Bueno, vemos que en ansiedad no hay diferencias significativas entre los 3 grupos. En metacognición tampoco. En pensamiento crítico tampoco hay diferencias significativas. En emociones negativas casi, pero no. Y en emociones positivas sí. Entonces vamos acá, abajo, grupo 1, los nada satisfechos, grupo 2, los poco satisfechos, grupo 3, los muy satisfechos. Vemos que los nada satisfechos tienen la letra A, poco y muy satisfechos tienen la letra B. Eso me indica que entre poco satisfechos y muy satisfechos no hay diferencias en las emociones negativas, en las emociones positivas, pero los nada satisfechos sí tienen una diferencia que es estadísticamente significativa con el resto de los grupos. Entonces podemos decir, y vemos que su media es menor, ¿sí? En emociones positivas. Entonces podemos decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de emociones positivas del grupo que está nada satisfecho con la modalidad de cursado y el resto de los grupos, ¿sí? Teniendo este primer grupo una media de emociones positivas menor que la del resto de los grupos, ¿bien? Esto es interesante porque justamente podemos hacer la comparación de un grupo con el resto y nos permite ver, ¿sí?, cuáles son los grupos que presentan esta diferencia. Podría habernos pasado que este sea C y tengamos una diferencia estadísticamente significativa entre el primero y el segundo grupo, y el segundo y el tercer grupo, y por supuesto entre el tercero y el primero. Pero no, en este caso es solamente entre el primero y el resto de los grupos. Bien, finalmente vamos a ver la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado nos sirve para variables nominales y ordinales. Podemos hacer ciertas comparaciones de grupo o ciertas correlaciones dependiendo de qué tipo de variables estemos utilizando, ¿sí? Generalmente con nominales podríamos llegar a hacer comparaciones de grupos, ¿sí? Y con ordinales más correlaciones, pero tengamos en cuenta que lo único que nos dice es que existe dependencia entre ambas variables, ¿bien?
Bueno, la interpretación que podemos hacer de la prueba chi cuadrado es más desde la teoría de las variables que estamos estudiando que desde la prueba en sí. Sobre todo en Infostat, donde no hay tantas opciones o tantos análisis post hoc, es decir, análisis posteriores para hacer. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estadísticas, vamos a datos categorizados, tablas de contingencia. Cargamos dos variables, ¿sí? En este caso voy a cargar tus notas han bajado en esta modalidad, que tenía tres opciones de respuesta. Han bajado, se han mantenido, han subido. Y te sentís satisfecha con la modalidad, nada, poco, mucho. Bien. Nos pide que las ordenemos en columnas y en filas. Y en opciones vamos a asegurarnos que esté seleccionado chi cuadrado. Acá hay algunos estadísticos que se le pueden aplicar a tablas 2×2. Hay otros estadísticos como lambda o gamma o tau de Kendall, tau c de Kendall, d de Somers, que nos podrían ayudar a interpretar mejor el chi cuadrado, pero en Infostat no tenemos estas opciones, así que nos vamos a quedar con esto que ya está previamente seleccionado. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá nos dice que en columnas tenemos tus notas han bajado en esta modalidad, ¿sí? Es decir, a esta columna, ¿sí? 1 es han bajado, 2 se han mantenido, 3 han subido, ¿sí? Y acá es me siento nada satisfecho, poco satisfecho, muy satisfecho. Entonces, vemos que de quienes han bajado, que son 28 personas en total, 9 dicen sentirse nada satisfechos, 17 poco satisfechos y 2 muy satisfechos. De quienes han mantenido sus notas, 14 dicen sentirse nada satisfechos, 66 poco satisfechos, 59 muy satisfechos. Y de quienes han subido sus notas en esta modalidad, 0 dicen sentirse nada satisfecho, 10 poco satisfecho y 19 muy satisfecho. Bien, bueno, algo muy importante. Esto me demuestra una dependencia entre las variables, es decir, el hecho de que hayan bajado o subido sus notas en la modalidad se relaciona con que estén más o menos satisfechos con la modalidad. Para eso tenemos el puntaje P, que me dice que sí, que hay una dependencia entre las variables. ¿Por qué? Porque es menor a 0,05 y se rechaza la hipótesis nula, que era que ambas variables eran independientes, es decir, que no se relacionaban. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces me indica que hay una dependencia entre ambas variables. ¿Cuál es el sentido de esta dependencia? Y por lo que podemos ver así como a simple vista, fíjense que acá tenemos un 0 y acá tenemos un 2, es decir, las personas que han subido sus notas tienden a no responder que están nada satisfechos y responder más que están muy satisfechos con la modalidad. En cambio, las personas que han bajado sus notas tienden a no decir que están muy satisfechos con la modalidad y al contrario tienden a decir que están poco o nada satisfechos con la modalidad. Entonces podríamos llegar a decir que quienes han subido sus notas son los que se sienten más satisfechos con la modalidad y quienes han bajado sus notas son los que se sienten menos satisfechos. Pero como les decía, es difícil interpretar las pruebas chi cuadrado sin los análisis posteriores. Podemos como esbozar una explicación, sí, pero no siempre van a ser tan claras como en este caso, donde ya las dos variables obviamente están relacionadas. Si yo tengo mejores notas voy a estar más satisfecho, si tengo peores notas voy a estar menos satisfecho. Pero son pruebas que son un poco más difíciles de interpretar. Para describirla vamos a utilizar en primer lugar la puntuación P, entonces vamos a decir que al realizar la prueba chi cuadrado, se encontró
que existe una relación entre las variables satisfacción con el cursado, o con la modalidad de cursado en realidad en este caso, y el cambio en las notas en esta modalidad. Se rechaza la hipótesis nula de independencia entre variables, ya que el valor P fue menor a 0,05. ¿Sí? Podemos poner, ya que el valor P, bien, valor P menor a 0,5. Muy bien, a 0,05. Se puede observar en la tabla de contingencia que las personas que bajaron sus notas tienden a estar poco o nada satisfechos con la modalidad de cursado, mientras que quienes aumentaron sus notas están poco o muy satisfechos con esta modalidad. Bien, y así podría ser una descripción de la prueba de Chi cuadrado, pero siempre va a depender de cuáles son nuestras variables y cómo podemos interpretarlas a nivel teórico.